El período romano es una de las épocas más emocionantes que la historia humana puede ofrecer. Entre el siglo 8 a.C. y 7 después de Cristo, el Imperio Romano avanzó hasta convertirse en una potencia mundial absoluta. Se extendió por 3 continentes diferentes y los habitantes de la antigua Roma disfrutaron de una calidad de vida sin precedentes, que solo se pudo disfrutar de nuevo en Europa y norte de África siglos después. Sin embargo, no todos sintieron los beneficios del poder militar, la economía vibrante y la cultura avanzada. Quienes tenían el estatus de esclavos estaban al fondo de la sociedad. Pero, ¿cómo era realmente la vida de quienes se convertían en propiedad de otros? ¿Cómo eran tratados por el resto de la población? ¿Y acaso había alguna forma en que estos esclavos romanos pudieran recuperar su libertad? Juntos analizaremos más de cerca este apasionante tema. Antes de comenzar, asegúrate de tocar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para ver más videos. El imperio de los esclavos. Ya sea en hogares privados, agricultura, ejército o minería, la esclavitud era un pilar de la vida cotidiana en Roma. La gran cantidad de esclavos que vivían dentro de las fronteras del imperio fue notable. En retrospectiva, se cree que solo en Italia 1/3 de la población total estaba compuesta de esclavos. En relación con el resto del imperio, es probable que la proporción de esclavos rondara el 20%. La mayoría de los historiadores concuerdan en que un pilar del poder romano fue el trabajo esclavo, y lo que hoy nos parece cruel e inhumano aún encarnaba una realidad universalmente aceptada. Como resultado, la creencia de la dominación absoluta de un hombre sobre otro estaba tan arraigada en la cultura romana que los esclavos se volvieron prácticamente invisibles para el resto de la sociedad. Quienes mantenían a humanos como propiedad no consideraron injusta su posición sobre los otros. Basados en mitos romanos sobre Júpiter, la libertad no se consideraba un derecho general en ese momento, sino más bien un privilegio seleccionado. El camino a la esclavitud. Pero, ¿qué circunstancias hacían que una persona tuviera que llevar una vida de esclavo? Una gran parte de los esclavos de la época procedían directamente del campo de batalla. En consecuencia, muchos eran prisioneros de guerra. En ese momento, los romanos tenían una actitud testaruda en la que pensaban que eran mejores y más poderosos que cualquier otra nación. Por tanto, tomar soldados de otros países como esclavos era un derecho otorgado por Dios. En ese momento no era raro que miles de prisioneros de guerra tuvieran que hacer trabajos forzados después de su arresto. Solo en la Primera Guerra Púnica, los romanos capturaron 75,000 esclavos. Los esclavos también se adquirían a través de comercio, robo, piratería y como descendientes de otros esclavos. El hijo de una madre esclava se consideraba automáticamente esclavo, independientemente del estado de su padre. Algunas personas se vieron obligadas a venderse a sí mismas o a sus hijos como esclavos para pagar deudas personales. Por tanto, los mercados de esclavos eran parte del paisaje urbano normal de Roma. Los esclavos llevaban carteles colgados del cuello que anunciaban sus ventajas para los compradores interesados. De hecho, el negocio de la vida humana era tan lucrativo que algunos comerciantes se especializaron en comercio de esclavos y este se activó en todo el Mediterráneo. Amos de los esclavos. El número de esclavos y su proporción dentro de la población fluctuó con cierta fuerza según el tiempo y el lugar. Como mencionamos, 1/3 de la población italiana estaba compuesta de esclavos, mientras que la proporción de esclavos en Egipto romano era de solo 10%, la propiedad de los esclavos no se extendió por igual en clases sociales, sino que se reservó sobre todo para grupos más acomodados. Un comerciante o artesano podría tener 1 o 2 esclavos, mientras que los más ricos de los ricos podrían tener cientos de esclavos. El político Lucius Pedanius Secundus tuvo un total de 400 esclavos. Cuando Secundus fue asesinado por uno de sus esclavos, todo el resto fueron asesinados. Un hecho interesante de la esclavitud en esta época es que muchas personas se convirtieron en esclavos porque le debían a alguien una gran cantidad de dinero. Muchas personas de clase media a baja simplemente no tenían dinero para pagar sus deudas, por tanto se convertían en esclavos voluntariamente para pagar.
En la mayoría de los casos, los esclavos trabajarían durante décadas, ganando solo centavos en comparación con trabajadores pagados regularmente. Para muchos de ellos, sus deudas nunca fueron pagadas del todo antes de que sus vidas terminaran. Algunos de los líderes más crueles de la época ni siquiera permitían que sus esclavos fueran libres incluso después de haber pagado. No era inusual entonces que alguien hubiera sido encerrado o puesto en prisión si no podía pagar sus deudas. Muchas personas, por extraño que parezca, sintieron que ir a la esclavitud era un destino mejor que la prisión o que la muerte. Muchos esclavos pronto aprendieron que estaban muy equivocados. Mano de obra esclava. En la antigua Roma, los esclavos se empleaban en todo excepto cargos públicos. Cuando alguien no poseía suficientes esclavos o se enfrentaba a un esfuerzo que solo podía lograrse con la ayuda de trabajo remunerado, los siervos a menudo se mezclaban con trabajadores libres. La mezcla era común en la agricultura, pues el trabajo de los esclavos se complementaba con trabajo remunerado durante la cosecha. Pero los esclavos no solo se utilizaron en campos de cultivo de olivos, cereales y vinos, sino que también en las minas, en la industria, en el transporte e incluso en el sector de la educación. Allí solían aportar su experiencia a la cultura romana en temas complejos, como la medicina o la filosofía. La lista de usos de los esclavos romanos es prácticamente interminable, ya sea como cargadores en el ejército, en el sector de servicios, en la industria de construcción o en los baños públicos. Los esclavos estaban donde se necesitaran trabajadores. Destinos que difieren. Generalmente, la vida de un esclavo en Roma no tenía gran valor. La forma en la que finalmente se trataba a un esclavo dependía principalmente de su desempeño, su área de trabajo y el favor de su amo. Mientras que los esclavos que servían en casas particulares estaban relativamente bien, la suerte de los esclavos campesinos, los llamados Vincti, era con mucho la más cruel. Estos trabajadores forzados fueron hacinados en barracas similares a prisiones, donde a menudo estaban encadenados. Algunos hallazgos arqueológicos confirman que algunos esclavos estaban encadenados tanto en vida como en la muerte. Estas limitaciones físicas a menudo provocaban artritis crónica y deformidades en las extremidades de los esclavos, lo que también reflejaba el exceso de trabajo, así como la desnutrición dramática de los trabajadores. Según esto, la mayoría de los esclavos agrícolas trabajaban forzadamente hasta la muerte. De vuelta a la libertad. Si bien la vida de los esclavos no podía ser más dura, al menos para una pequeña minoría había un rayo de esperanza en el horizonte, la perspectiva de convertirse en hombres o mujeres libres. Podía ser el mismo dueño quien liberaba a sus esclavos, pero en la mayoría de los casos, los esclavos tuvieron que comprar su libertad a un alto precio. La suma exigida se consideraba una cuasi compensación con la que el antiguo dueño podía compensar su pérdida comprando un nuevo esclavo. Pero la libertad recién conquistada no era siempre absoluta, sino que en algunos casos seguía ligada a ciertas obligaciones. En muchos casos podríamos pensarlo como el equivalente antiguo de la libertad condicional. La vida después. Podía incluir la obligación de dar parte de la fortuna del esclavo al antiguo amo. De hecho, algunos esclavos liberados optaron por después volver al servicio de sus amos, solo que esta vez como trabajadores remunerados. Además, las regulaciones del momento estipulaban que solo los esclavos mayores de 30 podían comprar su propia libertad, pero esta edad también correspondía lamentablemente a la esperanza de vida promedio de la época. Lo que hace más increíble todo este proceso es un simple hecho. Algunos esclavos que se ganaron su libertad luego se convirtieron en dueños de esclavos. Esto sin duda dice mucho de la cultura de la época. Nadie despreciaba la esclavitud, ni siquiera los propios esclavos. Parecía que todos querían ser dueños de esclavos, incluso si habían sido esclavos en etapas anteriores de su vida. ¿Cómo alguien pudo vivir un evento tan traumático y elegir desatar ese dolor en otra persona es realmente repugnante, pero así era la vida del momento. Violentos levantamientos de esclavos. Los amos tenían la libertad de tratar a sus esclavos como mejor les pareciera. Para mantener a sus esclavos y no provocar reacciones violentas, los propietarios observaban ciertas reglas de conducta.
De hecho, se han escrito algunos tratados de este tema que han servido como guías para la tenencia de esclavos. De esta forma, los propietarios podían informarse de la mejor forma de motivar a sus propios trabajadores y dividirlos hábilmente para no crear peligrosos grupos de protesta. Sin embargo, una mirada a la historia muestra que estas medidas no siempre fueron efectivas. De hecho, algunos esclavos se rebelaron violentamente contra sus amos. Un ejemplo conocido de rebeliones de esclavos romanos es la revuelta de Espartaco en el 73 a.C. En ese momento, el gladiador del mismo nombre reunió un ejército de supuestamente 200.000 esclavos con el fin de reconquistar su tierra natal de Galia. Estimaciones más conservadoras sitúan el número de guerreros entre 70.000 y 120.000, y de hecho, los luchadores por la libertad inicialmente pudieron celebrar algunos éxitos. Sin embargo, 2 años más tarde, el ejército de esclavos fue rodeado y aniquilado parcialmente. En la batalla final, el propio Espartaco cayó junto con 60.000 de sus combatientes. Los 6.000 sobrevivientes fueron crucificados poco después. Resistencia sutil. Por otro lado estaban los movimientos de protesta de los esclavos que no terminaban en sangrientos conflictos. Algunos trabajadores utilizaron medios más sutiles para protestar contra su destino. Los esclavos podían trabajar más despacio, realizar actos de sabotaje, abstenerse de trabajar o robar a sus amos. En vista de los riesgos personales que implicaban estas empresas, muy pocos esclavos se habrían atrevido a rebelarse de esta manera. Escapados. Sin embargo, también hubo casos en los que los esclavos no vieron otra salida que huir de sus amos. Sin embargo, estos intentos atrevidos no siempre resultaron en la libertad de los esclavos. En estos casos, los propietarios a menudo contrataban cazadores de esclavos especializados, que rastreaban y capturaban a los fugitivos. Las recompensas también estaban destinadas a alentar al resto de la población a dar información de los esclavos fugitivos. Como vemos por el tema de hoy, etiquetar la vida de un esclavo como desmoralizadora o desgarradora es quedarse corto. Muchos ni siquiera consideraban a los esclavos como seres humanos, sino que los trataban como ganado o animales. De hecho, algunas personas incluso trataban a sus animales mejor que a los esclavos. Es lamentable que tantas personas hayan encontrado su fin a manos de un amo descuidado, pero así era la vida en ese entonces y no podemos reescribir la historia. Solo podemos aprender de ella y hacer todo lo posible para evitar que cosas tan terribles vuelvan a suceder. Si piensas en el estado de las cosas, ¿somos tan diferentes hoy en día? Si bien tenemos ciertas libertades y ciertamente se nos permite vivir nuestra vida como mejor nos parezca, al menos en la mayor parte del mundo, aún tenemos que preguntarnos, ¿estamos viviendo la vida de un esclavo? La mayoría nunca va a ganar nada más que el salario mínimo federal. En la mayoría de los países, y ciertamente en Estados Unidos, el salario mínimo no es un salario digno. El pago ni siquiera permite que los trabajadores sean dueños de propiedades, paguen su propia gasolina o incluso compren alimentos sin asistencia del gobierno. Y esta asistencia viene con muchos trámites burocráticos y restricciones. Si ponemos esto en perspectiva, ¿son nuestras vidas realmente tan diferentes? En aquella época, los esclavos eran obligados a pasar incontables horas al día cuidando los campos y el ganado solo para recibir una comida muy básica, así como un lugar muy básico para dormir. Y esta es la realidad para la mayoría en la mayor parte del mundo. La semana laboral de 40 horas es estándar en casi todo el mundo, pero no permite que los trabajadores satisfagan sus necesidades. No lo decimos para desacreditar a los esclavos romanos y sus terribles penalidades. Simplemente se dice para pintar una imagen del mundo en el que vivimos. Si bien nos gusta pensar que nos hemos alejado de formas barbáricas, la verdad es que solo hemos dado unos pocos pasos más allá de estas atrocidades y aún tenemos un largo camino por recorrer. Mientras vayas por tu vida diaria en los próximos días y semanas, ten en cuenta las dificultades que soportaron los esclavos romanos y pregúntate, ¿estás dispuesto a aceptar un destino similar o defenderás el cambio y exigirás un salario digno para todos los trabajadores, no solo para algunos? Cuéntanos tu opinión. ¿Qué piensas de la vida de los esclavos en el Imperio Romano? Ya estamos esperando tus comentarios. Danos un like si te dimos información nueva con este artículo. Además, mientras lo haces, no olvides suscribirte y haz clic en la campanita para que nunca más te pierdas uno de nuestros videos.
Muchas gracias por vernos, que la pases bien y hasta la próxima.